Capítulo 11. La música suave que resonaba en el penthouse era una novedad para Mark. Nunca pensó que le gustaría, pero se dio cuenta de que no rompía el silencio que solía disfrutar. Al contrario, sentía que el lugar era más vibrante, no tan apagado como su vida de vampiro. Mark siguió el sonido y se detuvo en la sala. Allí vio a Tong tocando la guitarra y tarareando una melodía alegre. Frente a Tong había un teléfono en modo cámara de video. Mark no interrumpió, aunque no sabía para qué era todo eso. Simplemente se cruzó de brazos y se apoyó en la pared, observando al joven absorto en la música. Durante todo el día, había escuchado a Tong tocar una canción antigua de hace varias décadas. Aunque no entendía bien la letra desde los labios de Tong, la melodía dulce era inconfundible. Un aplauso resonó cuando Tong detuvo la grabación. Al mirar, vio a Mark con una expresión de sorpresa, sin saber desde cuándo estaba allí y si había escuchado toda la canción. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mark, apoyando un brazo en el respaldo de un sillón cerca de Tong, quien parecía un poco avergonzado. Grabando un video para felicitar por su cumpleaños a la maestra Nuan, respondió Tong, bajando la mirada al teléfono para revisar el video. ¿Cuándo es? ¿Perdón? Tong levantó la cabeza, no habiendo escuchado bien la primera vez. ¿El cumpleaños de la maestra Nuan cuándo es? Mañana, respondió Tong con una sonrisa, recordando cómo siempre celebraba el cumpleaños de la maestra Nuan con amigos y niños del orfanato. Tú, la quieres mucho, ¿verdad? Sí, respondió Tong con una sonrisa más amplia. Ella me ha cuidado desde que tengo memoria. Cuando crecí me di cuenta de que me cuidaba desde que era un bebé. Algunos piensan que soy un huérfano desafortunado que nunca conoció a sus padres, pero eso no importa, porque para mí, la maestra Nuan es como una madre. Mark observó la sonrisa de Tong en silencio. Se recordó a sí mismo que debía mantener la distancia, que no debía encariñarse. Pero todo su esfuerzo se desmoronaba al ver la tristeza en el rostro de Tong. Era raro ver a Mark con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero era suficiente para empujarlo a acercarse. «No envíes ese video», dijo Mark con tono de desaprobación, dejando a Tong boquiabierto. Antes de que Tong pudiera enojarse, Mark añadió rápidamente, «Mañana te llevaré a cantar para la maestra Nuan en persona». «¿Te refieres a cantarle en vivo? ¿Ver a la maestra Nuan en persona?», preguntó Tong emocionado. «Sí», respondió Mark sin entender por qué Tong necesitaba tanta confirmación. «¿En serio?». Tong casi saltó de la emoción al preguntar. A pesar de que Mark asintió con desgana, Tong no se preocupó, ya que estaba lleno de alegría. «Gracias, eres muy amable». Mark rió entre dientes ante el cumplido. Fingió despejarse la garganta para ocultar su sonrisa antes de poner una expresión seria. «No te despiertes tarde. Salimos a las 6 en punto. Si te retrasas, asumiré que no quieres ir. No dormiré». «¡Hazlo! Tu cuerpo no es como el de un vampiro». «Estoy emocionado. No he vuelto al orfanato en casi un año». «¿Tanto tiempo?». Tong no dijo nada más. Solo sonrió, admirando a Mark sin ocultarlo. Mark, incómodo, regresó a su habitación. Una vez solo, Tong comenzó a tararear alegremente. Al principio, planeaba visitar a la maestra Nuan en su cumpleaños, pero los eventos inesperados lo impidieron. No se había atrevido a pedirle a Mark, ya que en días recientes apenas lo había visto. Las pocas veces que se encontraron, apenas se hablaban. «Desearía que siempre fuera así de amable», pensó Tong. Mientras tanto, en su habitación, Mark aún oía la voz clara de Tong a pesar de la distancia. Mark sonrió y negó con la cabeza ante los pensamientos de Tong. ¿Él amable? Nadie había pensado eso antes sobre él. Ningún vampiro cercano a él lo consideraba amable. Solo alguien fuera de sus sentidos pensaría eso. El sonido de un auto llamó la atención de los niños en el orfanato, que dejaron de jugar y miraron el lujoso vehículo como algo salido de la televisión. Era la primera vez que veían algo así. Mientras miraban, la puerta del pasajero se abrió y un joven bajó con entusiasmo, llenando el aire de alegría. «¡Phi Tong!». Los niños gritaron mientras corrían a saludarlo. Tong sonrió ampliamente al verlos. Mark, que lo siguió, observaba la escena con satisfacción. Ver a Tong feliz y rodeado de los niños fue suficiente para que Mark supiera que había tomado la decisión correcta al llevarlo allí ese día. Tong se quedó entre los niños, escuchando sus historias y preguntas. Mark nunca había visto a Tong tan feliz. Tal vez él había traído problemas que le habían robado la sonrisa a Tong. Hoy, al ver a alguien que era su felicidad,
El rostro y los ojos de Tong reflejaban esa alegría. ¡Tong! Las voces emocionadas de los niños se detuvieron cuando se escuchó un grito desde la casa. ¡Tongkla! Tong se levantó y corrió hacia su amigo, abrazándolo como dos monos saludándose. Pensé que no vendrías, dijo Tongkla, a pesar de que habían hablado de encontrar tiempo para regresar al orfanato. Tong había estado ocupado ayudando con la investigación y no quería molestar a su amigo para invitarlo a celebrar el cumpleaños de la maestra Nuan. Pero, como siempre, Tongkla se comportó de manera encantadora. Yo también pensé que no podría venir, respondió Tong con una sonrisa. Y Tongkla notó a la persona alta detrás de su amigo y al auto lujoso afuera, deduciendo que habían llegado juntos. ¿Con quién viniste? Tongkla señaló al extraño. Un amigo de la investigación, respondió Tong, evitando entrar en detalles sobre Mark. Luego cambió de tema para desviar la atención. ¿Dónde está la maestra Nuan? Fue a la ciudad por negocios y regresará en la tarde. Aunque Tongkla respondió a la pregunta de Tong, seguía mirando a Mark con desconfianza. Sin embargo, al ver cómo Mark miraba a su amigo, se tranquilizó. Luego volvió su atención a los niños que esperaban a que terminara su conversación con su hermano mayor favorito. Quédate aquí cuidando a los niños. Estaba cambiando el grifo del baño y salí corriendo cuando escuché el alboroto. ¿Te ayudo? ¿Y dejarías a tu amigo solo con los niños? Tongkla se rió, sabiendo que Mark no parecía ser bueno con los niños. Al ver que Tong no sabía qué decir, le dio una palmada en el hombro y volvió a su tarea. ¿Jugamos al baloncesto, Fitong? Preguntó un niño pequeño sosteniendo una pelota, pero antes de que Tong pudiera responder, otro niño habló primero. ¿No recuerdas que la maestra Nuan dijo que Fitong no puede jugar? Todos en el orfanato sabían que Tong tenía una condición que le impedía hacer actividades bruscas con ellos, pero al ver que su hermano mayor favorito estaba bien, pensaron que se había recuperado. Ahora estoy bien, respondió Tong con una sonrisa, viendo las caras tristes de los niños iluminarse. Flexionó sus pequeños músculos para demostrarles su fuerza. Estoy más fuerte. Los niños vitorearon y formaron equipos, pero uno de ellos se dio cuenta de que faltaba un jugador. Mirando a su alrededor, notó a Mark y pensó que si un equipo tenía a Tong, el otro podría tener al hombre guapo. ¿Tu amigo puede jugar? Claro, respondió Mark antes de que Tong pudiera decir nada. No engañes a los niños, murmuró Tong para que solo Mark lo oyera. Siempre cumplo mi palabra, dijo Mark encogiéndose de hombros, y miró a Tong con una mezcla de desafío y broma. ¿Por qué piensas que mentiría? Como huérfanos hemos crecido con falsas promesas. No me gusta cuando la gente promete algo que no hará. Mark, que no había tenido una infancia difícil, no estaba familiarizado con esa sensación, pero pudo entender el dolor en las palabras de Tong. Sus ojos bromistas se suavizaron con comprensión. Y además, no pareces alguien que se lleve bien con los niños, dijo Tong. Al oír esto, Mark sonrió, aunque no estaba seguro de cómo se llevaría con los niños de Tong. Normalmente, no tenía muchas interacciones con niños, y entre los adultos, tampoco era conocido por tener buenas habilidades sociales. Entonces haz que me lleve bien con ellos, dijo Mark en un tono sorprendentemente suave. Tong lo miró incrédulo, viendo una bondad inusual en sus ojos que lo llenó de emoción. Para evitar esa mirada, Tong se unió a los niños. No podía creer lo bien que Mark se adaptaba a los humanos. Al principio, Mark se veía torpe jugando al baloncesto con los niños, y muchos le tenían miedo. Pero después de un rato, el juego rompió el hielo, y todos se divirtieron lanzando el balón. Los niños cambiaron sus posiciones para animar a Mark, que acertaba cada tiro con precisión. Casi me quitan mi lugar como su hermano mayor favorito, bromeó Tong mientras se sentaba en un banco. Observaba a Mark, quien enseñaba pacientemente a los niños a jugar. Poco después, Mark dejó que los niños tomaran el control del juego y se unió a Tong en el banco. Cumplo siempre mi palabra, dijo Mark, aunque parecía hablaba consigo mismo. Tong sabía que Mark hablaba en serio y sonrió. De acuerdo. Lo entiendo, dijo Tong, mirando a los niños jugar. No solo cumplo con los niños, sino también con mi promesa de cuidarte, continuó Mark seriamente. Tong miró a Mark buscando cualquier señal, pero Mark siguió mirando el juego. Tong suspiró y volvió a mirar a los niños. Tong sonrió, disfrutando de sus nuevas experiencias. Nunca había jugado baloncesto con ellos antes. No ha sido tan malo estar contigo,
Me has permitido hacer cosas que nunca hice. No creo que sea algo bueno, respondió Mark. No puedo decir completamente que sea bueno, pero ahora estoy contento. Y eso es suficiente, ¿no crees? Eres modesto, dijo Mark con una mezcla de envidia y simpatía. Crecí en un orfanato y eso me enseñó a no pensar mucho en el futuro. Tener felicidad hoy es suficiente. Tom sonrió y rió suavemente, pensando que Mark, un vampiro inmortal, no entendería su perspectiva. Nunca has tenido esos pensamientos, ¿verdad? Siempre tienes un mañana interminable. Antes de ser vampiro, fui humano como tú, dijo Mark, viendo la atención en el rostro de Tom. Sonrió levemente y continuó. Desde niño, tuve un cuerpo débil debido al asma. Mi padre, que era médico, siempre me daba medicinas, pero solo podían controlar los síntomas, no curarme. Eso me impidió vivir como los demás niños. Tom se quedó en silencio, dándose cuenta de que la vida de Mark no había sido tan perfecta. Aunque ahora parecía tener una vida envidiable, Tom no podía imaginar por lo que había pasado. Sus ojos, que solían ser desafiantes, se suavizaron. Viví así hasta que crecí. Sin amigos, sin vida social, y apenas podía salir de casa. Un día, mi cuerpo no pudo más. Ninguna medicina podía salvarme hasta que apareció Tara. ¿Te refieres a...? Sí, Tara, la que conociste el otro día, aclaró Mark. Ella me convirtió en un ser inmortal como ella, liberándome del dolor de una enfermedad incurable. Aunque perdí algunas sensaciones y emociones, estaba feliz de estar vivo. Pero ahora, Mark no estaba seguro si lo que había recibido era una bendición o una maldición. Por eso dices que Tara es tu benefactora, concluyó Tom, y Mark asintió. Es increíble que tengamos historias similares. Tú estabas realmente enfermo, pero yo... ¿Aún te duele? No, respondió Tom sacudiendo la cabeza. Solo desearía que la maestra Nuan no se preocupara tanto por mí, pensando que estoy enfermo como los demás. Mark iba a decir algo, pero fue interrumpido por su amigo, quien anunció que la maestra Nuan estaba por llegar. Tonkla, el organizador de la sorpresa, asignó tareas y posiciones. Mark, sin saber qué hacer, fue llevado a la cocina por Tong. Tong sacó el pastel del refrigerador y buscó un encendedor, recordando que solía estar en un estante alto. Mark, más rápido y con mejor vista, lo alcanzó primero. En su prisa, Tom giró rápidamente, rozando su nariz con la barbilla de Mark. El contacto fue breve pero intenso, dejando a ambos inmóviles. Los ojos de Tom se abrieron de par en par, mientras los de Mark mostraban una emoción turbulenta. «¡Hey!», Tom murmuró, tratando de calmarse. Afortunadamente, Mark escuchó pasos acercándose y dijo, «La maestra Nuan está aquí». Tom, aún nervioso, tomó el pastel y se escondió debajo de la mesa, llevándose el encendedor. «Haz tiempo y no le digas que estoy aquí». «Pero Tom, yo...». Mark no pudo terminar antes de que la maestra Nuan entrara en la cocina. «Kun Mark, ¿cómo es que está aquí?». La maestra Nuan se detuvo al ver quién estaba en la cocina. Su voz, llena de sorpresa, indicaba que no era la primera vez que se encontraban. Esta nueva información dejó a Tong, que estaba escondido y tratando de encender las velas bajo la mesa, completamente inmóvil. Traje a Tong. «Dios mío, debería haberme llamado antes, así podría haberlo recibido. No se preocupe». «Pero, ¿ya habló con Tong?». La pregunta de la maestra Nuan era algo que Mark no quería responder en ese momento, así que intentó evitarla. «Me disculpo, pero debo irme». «¿Tong está bien?». La maestra Nuan seguía preguntando, preocupada por su alumno. «Podemos hablar de esto más tarde». La voz de Mark no tenía el tono amistoso de antes, pero la preocupación de la maestra Nuan por Tong era tan grande que no notó el cambio. «Pronto Tong cumplirá 21 años. Por favor, cuide de él. Nunca lo he dejado lejos de mi vista. Pero saber que está con usted me tranquiliza. Gracias. Y también por el apoyo financiero al orfanato». Mark miró a la mujer con ojos brillantes, deseando que se detuviera, pero era demasiado tarde. El sonido de alguien moviéndose bajo la mesa rompió el silencio. Mark solo pudo esperar el impacto emocional de Tong. «Hola, maestra», dijo Tong con una voz fría, rara en él, y con ojos llenos de tristeza. Colocó el pastel en la mesa, sonriendo amargamente. No necesitaba más explicaciones para entender que la maestra Nuan sabía todo sobre él y, probablemente también sobre Mark. «Tong, no se preocupe, Kun Mark me ha cuidado bien». Esta frase no solo hizo que la maestra Nuan se sintiera incómoda, sino también Mark,
quien recibió una mirada de resentimiento de Tong. Tong, déjame explicarte. La maestra Nuan intentó tomar la mano de Tong, pero él se apartó mirándola con miedo. ¿Sabía sobre la sangre dorada y que él es un vampiro? Tong miró el rostro pálido de la maestra. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Solo soy un niño que cuida por dinero? Puedo explicarlo. Basta, sus palabras lo dicen todo. Tong se apartó, levantando una mano para detenerla, y miró a Mark. ¿Cuánto le pagó por cuidarme? ¿Durante casi 21 años? No es así, hijo. Solo quiero saber cuánto debo devolverle. No quiero deberle nada a nadie. ¡Tong!, gritó Mark, deseando sacudir al joven y explicarle todo, pero el canto de cumpleaños y la llegada de los niños interrumpieron. Mark solo pudo ver a Tong limpiarse las lágrimas antes de salir de la cocina, dejando a todos confundidos. Tong no pudo contener las lágrimas, sintiendo un dolor en el pecho que nunca había experimentado. Ahora entendía lo que era ser traicionado por alguien en quien confiaba. Siempre había visto a la maestra Nuan como su familia, pero ahora se sentía sin refugio, sin nadie en quien confiar. No tenía un lugar al que llamar hogar.